Hablemos de Industria, el podcast de Gates. Bienvenidos a Hablemos de Industria, el podcast de Gates. Mi nombre es Alder Ávila, soy gerente de cuentas especiales. En esta sala estamos el día de hoy para hablar sobre los mitos y realidades de las mangueras. Existen muchos mitos y realidades respecto a la construcción, los colores, la aplicación, la forma en la que se aprecian las mangueras. Para iniciar en materia, me gustaría que cada uno de ustedes se presentara, nos diga su nombre, qué es lo que más disfrutan de trabajar en Gates y qué hacen para el público a favor de sus aplicaciones, de las soluciones, de sus necesidades. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Díaz. Estoy a cargo de la parte de hidráulica y neumática para Gates de México. Y pues lo que más me encanta relacionado a las mangueras pues es revisar las aplicaciones y cómo estas provocan el movimiento en todos los equipos. Excelente. Gracias. ¿Qué tal? Arturo Villagrán, estoy encargado de la línea de mangueras automotrices para Gates de México. En mis 12 años en la posición, en la compañía, lo que más me ha gustado en la parte de los productos, más en la parte de los productos automotrices, es la evolución que ha tenido con respecto a los sistemas y los materiales que ocupamos día con día. Los materiales que ocupas actualmente son completamente diferentes a los que ocupabas hace 10, 12 años. Entonces es súper interesante cómo se comportan. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alberto Román, yo estoy a cargo de la división de mangueras industriales y lo que más me gusta es la enorme variedad de fluidos que existen en el mercado y que podemos brindarle una solución a cada uno de ustedes. Podemos brincar desde gas LP hasta la leche, cerveza, etcétera. La verdad que es algo que me gusta mucho esa combinación y conocer el tipo de materiales que manejamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Pérez, soy el coordinador de ventas del sector de Oil and Gas de Gates. Y a mí lo que más me gusta es, por ejemplo, cuando los clientes nos pasa a diario, toman una foto y te dicen, oye, ¿qué manguera es? Cotízamela. Y me siento algo así como adivino o como un inspector, que tienes que andar adivinando qué manguera es, pero ya, gracias a Dios, la experiencia nos ha dado que afortunadamente tenemos ese conocimiento y ya, ya con una foto, es esta, y me da mucha satisfacción saber que sí es lo que pensamos, ¿no? Es la parte que más me gusta. Excelente. Hola a todos, mi nombre es Alan Martínez, soy gerente de hidráulica y neumática para Gates y dentro de la experiencia que tengo, que ya son más o menos casi 13 años trabajando acá, lo que más me gusta de trabajar en Gates, entre otras cosas, es viajar y conocer lugares, aplicaciones y gente. Eso es algo que me gusta mucho del trabajo per se, y por supuesto tiene una implicación de pues ayudarlos, como ustedes lo comentaron, a revisar qué producto es bueno para sus aplicaciones. Otra cosa que me gusta es que luego vamos a algún lugar, a alguna empresa y encontramos cosas bien raras, como lo que seguro vamos a estar platicando el día de hoy, y darles apoyo a los ingenieros. Oye, ¿por qué hacen esto? Pues está medio raro. Le das ahí una observación que a veces les hace match de, oye, pues sí es cierto, ¿no? Y hacen un cambio y mejoran su proceso, ¿no? Ya sales tú, te sientes bien, ¿no? Si ayudé a alguien el día de hoy. Creo que es la parte que más me gusta del trabajo, ¿no? Excelente. Para iniciar el tema es mitos y realidades en las mangueras, y para quien no tiene idea cuál es la definición de una manguera, Alberto, ¿podrías decirnos qué es una manguera en términos prácticos? Pues sí, una manguera es un producto que nos ayuda a conducir un fluido en la parte interna. Fluidos, todo lo que pueda hacer llevarse de un lugar a otro, desde una mayonesa hasta un gas, por ejemplo, que pueda transportarse bajo presión o sin presión, por gravedad inclusive, y que ese producto, esa manguera, pues normalmente es flexible. Algunas tienen forma, como las que Arturo maneja, y otras pues normalmente son rectas y tienen una cierta flexibilidad. Esa es la principal ventaja que se tiene sobre las tuberías. Excelente. Y hablando de ventajas, ¿en qué aplicaciones deberíamos utilizar una manguera? ¿Y en qué aplicaciones deberíamos utilizar una tubería, Román? Bueno, de hecho, la gente principalmente busca la manguera por flexibilidad pese a la tubería. La tubería realmente tiene a lo mejor ciertas ventajas si lo vas a dejar fijo si quieres muchos años, pero generalmente para un mantenimiento, para la parte de movilidad, para muchos servicios de contratistas y la ligereza del producto, es mucho mejor una manguera que una tubería. O sea, sí va a depender mucho para qué la requieras,
pero la mayoría de las veces tiene beneficios la manguera. Va a depender definitivamente de la aplicación. Sí, y digo, eso es también muy importante, es mucho más fácil sellar una manguera al momento de instalarla que un tubo. Un tubo requiere una abrazadera especial para que puedas hacer un sello, y en la parte de las mangueras no puedes ocupar abrazaderas mucho más sencillas. Eso, por ejemplo, pasa en la parte de la automotriz, ¿no? Que bueno, ahorita ya usan muchos conectores, pero anteriormente pues, eran abrazaderas sencillas. Y para unir tubos era mucho más complejo, una abrazadera en B, existía más riesgo de fuga, porque son metales. Entonces. No, y también del lado industrial, quien por ejemplo instala tubería, no puede hacerlo cualquier persona, requieren un especialista, o sea, doblar tubo, soldar el tubo, instalarlo, todo, o recomendar incluso la parte de tubería, no lo puede hacer cualquier persona que aprendió ayer, ¿no? O sea, es una serie de experiencia que se adquiere con los años, y no es por otra cosa. En el caso de las mangueras, la capacitación puede ser un poco menos rigurosa, y se puede llegar a un mejor ensamble, a un resultado pues en la manguera, con un poco menor de inversión en capacitación. Como lo dijo Román, dependerá mucho de la aplicación. También, por ejemplo, los tubos son más caros que los ensambles de manguera, por ejemplo. Pero los tubos soportan más temperatura que las mangueras. O sea, es, pues, ¿para qué la vas a usar? Y con base en eso, pues, se decide si es manguera o tubo. Yo por ahí complementaría eso. En la definición que Alberto nos daba sobre las mangueras, hablaba de fluidos, Antonio. ¿Las mangueras solo pueden transferir fluidos? Bueno, la definición en sí de un fluido es bastante amplia. Por ejemplo, si tú tienes arena, la arena como tal es un sólido con un grano muy fino, pero la arena estará en volumen, y si tú pones un canal con arena, por gravedad va a caer. Eso se le considera un fluido también. Entonces, aplicándolo ya a la parte de ingeniería, por ejemplo, nosotros en plataformas, materiales se usan a granel. Por ejemplo, el cemento se tiene que transportar, el cemento es un sólido, pero se transporta por mangueras de un barco a una plataforma por medio de presión. Entonces es considerado también un fluido. Entonces la definición de fluidos es bastante amplia, ¿no? Excelente. Han mencionado que en la selección del producto tiene que ver mucho la aplicación. ¿La vibración en la operación es un factor para elegir una manguera o una tubería? ¿Quién quiere darnos un comentario? La respuesta es sí. Por ejemplo, en un tubo, si el tubo no está bien sujeto y vibra mucho, como el tubo es un material rígido, hay una máxima, ¿no? Que es que los materiales que son muy duros son frágiles al impacto mecánico, ¿no? Es como la definición bastante rimbombante en la ingeniería, pero literalmente el tubo va a ser muy rígido. Si lo impactas, que puede ser incluso una misma vibración que pegue con otro, puede reventar. Y la manguera, al ser de caucho o de hule, pues esta tiene un factor de amortiguamiento que provoca que esto no suceda, o que suceda, pero necesitaría vibrar demasiado para que exista una falla. Inclusive yo creo que no se reventaría la manguera. Lo más probable es que se zafe o se empiece a desenroscar la conexión en la vibración en las mangueras. Pero el tubo tiene que estar bien sujeto, evitando la vibración excesiva, porque si no se rompe o se zafa. Y de alguna manera la manguera soporta esa vibración o absorbe esa vibración en la aplicación. ¿Es cierto, Alberto? Sí, las mangueras, indistintamente de la aplicación, tienen factores de expansión y contracción. Entonces eso permite que versus en esas condiciones tenga una vida más útil que la tubería y menos complicación para poderla reemplazar en un determinado periodo de tiempo. Es una de las ventajas precisamente que ofrecen las mangueras. Excelente. Y recapitulando un poco, Alberto, tú eres responsable de la parte de la línea hidráulica, Arturo de la parte automotriz, Román de la parte de manguera industrial, Antonio de una división de manguera industrial pero mucho más especializada hacia el sector del petróleo, y Alan en la parte de neumática. ¿La construcción de las mangueras es la misma para estas aplicaciones o encontramos diferencias en la construcción de las mismas? ¿Qué nos puedes decir, Arturo? Sí hay diferencia en las construcciones. Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? La manguera de los chisgueteros de los autos no llevan refuerzo, es simplemente hule. A diferencia, por ejemplo, de las mangueras curvas que van para el sistema de enfriamiento, esas llevan un tramado nylon. Entonces, y al parecer es un tanto distinto el tramado con respecto a las mangueras hidráulicas, ¿no? Pero sí. Hay una similitud de manera general en los distintos tipos de mangueras. O sea, van a tener una parte interior que va a ser el de tubo de hule, que va a conducir al fluido, un refuerzo que puede ser
más débil o más reforzado dependiendo de las condiciones de eso, y un cascarón o cubierta que va a proteger a la manguera de las condiciones. De forma general, todas las mangueras que aquí podríamos vertir sobre esta mesa tienen una construcción similar. Obviamente ya en base a las aplicaciones existen diferenciales en los términos de construcción, particularmente en los refuerzos de la misma. ¿El color de una manguera, Alan, nos dice algo? En el caso de neumática, ¿indica algo un tubing de color rojo? Bueno, realmente no. La verdad es que muchas veces, al menos del lado de la neumática, manguera como tal dependería más de la línea de manguera industrial. Sin embargo, se usan tubing de plástico, que puede ser de poliuretano o de nylon, y existen una variedad de colores. Ahora sí que, como dicen, la imaginación es el límite, el color que ustedes quieran. Usualmente se utilizan azules o transparentes, pero que tengan que ver que yo use un azul por este tipo de químico, la verdad es que no, es decisión del usuario. Muchas veces ellos deciden poner un color en específico para diferenciar un proceso, pero en el caso específico de la neumática, por normatividad, no hay algo que nos diga tienes que usar este color. Desde el punto de vista neumático, sé que en otras aplicaciones como en el automotriz, aquí Arturo ya me está diciendo, sí, acá sí hay, ahí sí hay algunas diferencias, ¿no? Sí, claro. Sí, como comenta Alan, ¿no? Digo, al final la aplicación es la misma, pero en la parte automotriz sí hay una normatividad, ¿no? Por ejemplo, la parte de los frenos de aire para las líneas de emergencia de frenado de aire deben de ir en rojo, ¿no? Okay. O sea, deben de cambiar. O la parte de las mangueras turbo, digo, no en todas las aplicaciones, pero por ejemplo, las mangueras turbo, requieres que las mangueras, algunas de ellas vayan en rojo para los lados calientes y el caucho normal negro en los lados fríos. Excelente. ¿Qué pasa en el petróleo, Antonio? Porque hablamos de diferentes aplicaciones y estoy seguro que hay un abismo en cuanto a las normas. Hablamos de SAE, en la parte industrial es ISO, ISO es MSHA. En la parte del petróleo es API. ¿Qué sucede en la parte del petróleo? Fíjate que la parte del petróleo está bastante regulada precisamente por la naturaleza de la industria. Es una industria demasiadamente peligrosa, entonces las regulaciones sí son muy estrictas. Y hablando de los colores de las mangueras, no es una norma, no es riguroso, pero sí es una ayuda visual que se les da a los usuarios. Por ejemplo, hace poco tuvimos una visita que viene de Europa, nos platicaba que, por ejemplo, en las mangueras rotarias, eso yo tengo ya 10 años aquí y no lo sabía, fíjate, entonces aprendimos algo nuevo. Que por ejemplo en mangueras rotarias el color amarillo significa 5000 P6, el naranja 7500, el verde 10000 y el rojo 15000, que es de las máximas presiones de trabajo que se manejan en perforación o en oil and gas, pero sí hay ese código de color, es una ayuda visual, ¿no? Que tiene obviamente pues el rojo, tú ves algo en rojo y tú dices, acá canijo, hay peligro, ¿no? O algo así. Exacto. ¿Qué pasa en la parte de manguera industrial? Ahí vemos una iconografía en algunos de los productos, ¿no? Bueno, históricamente sí existen colores para identificar las aplicaciones de las mangueras, no homologadas en el mercado. O sea, la verdad que cada fabricante maneja sus colores. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, mi manguera que manejamos para agua es negra con un transfer rojo, y la competencia es lo mismo, pero es para petróleo. Entonces la gente puede tener ese tipo de complicaciones. Sí. Sin embargo, nosotros ya migramos hace unos años a algo un poquito más estándar, sobre todo en el transfer, porque la mayoría de las mangueras son negras, el 80 al 90% de ellas, donde decimos, por ejemplo, todo lo que es transfer azul es para agua, todo lo que es transfer naranja es químicos, todo lo que es un transfer morado es alimentos, y asociadamente con cada una de las aplicaciones. Entonces ya la mayoría de los clientes puede ver el transfer y puede saber el tipo de aplicación de la manguera, hasta tener una idea, yo por qué tengo una manguera con transfer morado si estoy manejando arena, ¿no? ¿Quién pidió esa manguera, no? Entonces le puede ayudar visualmente en muchas cuestiones, tío, pero no está como normalizado. O sea, sí existe, sí ayuda a la marca que todos tengan la manera de diferenciar el proceso, pero no estamos todos, mismo color para una aplicación no está. Okay. Fíjate, Alder, que sí, comentabas ahorita y platicaba también Toño referente a la parte de las normatividades. En algunos sectores, por ejemplo en la parte de hidráulica, sí hay una normatividad, pero no va asociada más hacia un color, va asociada a la construcción per se de la manguera. Y esa construcción determinará pues la capacidad de presión, porque a diferencia de las otras aplicaciones, en manguera hidráulica lo que manejamos son presiones.
a que ayudamos al fluido a transmitir energía, mientras que en otros casos será a conducir solamente el fluido caliente o especial, ¿no? Pero sí en cuestiones de normatividades también existen algunas diferenciaciones entre unas mangueras y otras según la aplicación. Excelente. Y a lo mejor quien nos escucha y no tiene idea sobre las mangueras en este momento está vuelto loco con tantas explicaciones, ¿no? ¿De qué manera podríamos ayudar a alguien en la industria a solicitar el producto y no solamente tomar una foto y creer que al tomar una foto el fabricante puede pues fácilmente reconocer el producto? ¿Qué datos serían básicos para iniciar la búsqueda en un catálogo o la identificación de un producto, Antonio? Bueno, mira, puntos básicos, o al menos lo que nosotros siempre requerimos o pedimos, básico es presión de trabajo, el diámetro. Hablando de los mitos, hay un mito generalizado, yo creo, y no me van a dejar mentir. Me mandan a mí, oye, quiero una manguera de 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque agarran una cinta, un vernier, algo, y ¡pum! Toman el diámetro exterior y te piden una manguera de 6 pulgadas. Pero los que estamos en el medio ya sabemos que en mangueras lo que nos importa es el diámetro interior, no el exterior. El exterior se maneja para tubería o para tubos. Entonces nosotros siempre pedimos el diámetro interior de la manguera, la longitud, presión de trabajo. Y fíjate que hay otra cuestión que me pasa mucho, que es, oye, yo pido el tipo de fluido que va a transportar. Pero generalmente la gente no sabe a ciencia cierta o técnicamente el tipo de fluido que va a manejar. Bueno, nos pasa a nosotros porque en Oil and Gas la variedad de fluidos es muy amplia. Y por ejemplo, te pongo un ejemplo, no sé, agua con ácido sulfídrico, clorhídrico, un ejemplo, ¿no? Lo puedes tener dependiendo de la mezcla. Si tú tienes una concentración muy baja de ácido clorhídrico, bueno, tal vez habrá alguna manguera que lo pueda soportar, pero si tú tienes una concentración muy alta de ácido sulfídrico, pues te la va a quemar, ¿no? Entonces, la gente desconoce el fluido que va a transportar. Entonces, nosotros le cambiamos un poquito a eso. Le cambiamos a, oye, a ver, tu manguera, ¿en qué equipo lo vas a conectar? ¿O qué función hace? Entonces, con eso a nosotros nos ha ayudado un poquito más para identificar qué manguera debe ser o qué aplicación debe ser, que tal vez pidiéndole la ficha técnica del fluido que van a transportar, ¿no? Okay. Y puede ser la punta de la lanza, ¿no? Porque a veces necesitamos algunos datos y si los omitimos puede el producto no cumplir o satisfacer la aplicación, ¿no? Se me ocurre aquellos productos que no descargan o transfieren un producto en un sentido positivo, por así decirlo, ¿no? Sino en la parte de succión. ¿Por qué es importante saber si un producto es requerido para una aplicación de succión, Alberto? ¿Hay alguna diferencia en las mangueras? Sí, sobre todo en la parte de industriales manejamos diferentes tipos de construcciones. De las más, digamos, visuales, es que tenga un refuerzo de alambre helicoidal o no lo tenga. Sí puede cambiar la parte de flexibilidad, el uso, el transporte, el área. No es una manguera con refuerzo de alambre que ocupa un espacio muy grande a una sin refuerzo. Entonces viene la parte, ¿para qué la quieres? Si quieres descarga, te conviene una manguera sin alambre helicoidal. Entonces puede transportarla más fácilmente, es más flexible. Requiere succión y descarga, requiere una manguera con alambre y obviamente pues un transporte y un espacio para poderla manejar o almacenar. Excelente. Te voy a interrumpir un ratito. Hay una duda que tengo aquí bastante. Las mangueras que llevan una conducción eléctrica, nos han pedido a nosotros mangueras con conducciones eléctricas. ¿Por qué? Porque en caso de un cortocircuito, si hay una manguera que conduzca algún combustible, puede hacer un corto y encenderse, ¿no? Entonces, en la parte industrial hay unas mangueras que podemos hacer con conducción eléctrica tomando el refuerzo de una espiral que tienen las mangueras industriales. Pero ¿cuál es la diferencia entonces con una manguera que tiene algo de electroestática? El tipo de material o el hule con el que está fabricado, digamos que te ayuda a disipar. Bueno, la mayoría de los hules tienen lo que llamamos negro de humo, ¿sí? O sea, es una cuestión, una propiedad, o sea, un carbón que al final siempre va a ser conductivo.
Lo que hace el alambre es ayudarnos a disipar, pero dentro de los fules, así la clasificación, hay unos que están diseñados para ser no conductivos, principalmente los de color. Ahora, dices tú, yo he visto mangueras negras que son no conductivas, todavía es más especial, todavía es más raro que algunos fabricantes, o más cara la manguera, que manejan de ese color. Pero su propósito es no conducir electricidad. Exacto, la cubierta. La cubierta. Sí. Porque hay gente que hace la prueba conexión con conexión. O sea, cero conexión. Ajá. Sí, o adentro, ¿no? Y dices, no, ¿sabes qué? No, la prueba es así, es sobre la manguera, o sea, perfora la manguera, la cubierta. Obviamente le pones los caimanes, le pones estudio, pones ahí un multímetro. Y si la manguera en 1 metro no lo conduce, efectivamente cumple con la norma. Okay. Pero principalmente, ahora hay mangueras tubo y cubierta, todavía más especiales. Y hay mangueras todavía libres de carbono, todavía más especial. Mira, interesante. Tiene que ver eso, Toño, mucho con dentro de las aplicaciones y particularmente el manejo de combustibles. Al circular combustibles a una cierta velocidad y presión, se genera carga electrostática. Y esa carga electrostática se tiene que aterrizar. Exacto. Seguramente todos han visto, y los que nos escuchan, en las gasolineras, por ejemplo, las mangueras del dispensario, las mangueras tienen que ir aterrizadas, porque como continuamente están descargando gasolina, para evitar que esa carga electrostática generada por la velocidad y presión del fluido, haya una descarga dentro de un producto combustible, ¿no? También existen aplicaciones, por ejemplo, en el caso de hidráulica, de mangueras que deben de tener una muy baja conductividad, porque van en ciertas aplicaciones en donde cuando se trabaja en líneas de alta tensión, por ejemplo, pues las mangueras no deben de aterrizar, a pesar de la construcción que tengan, no deben de aterrizar una descarga eléctrica importante, ¿no? Es el caso contrario, ¿no? Es el caso Okay. contrario, sí. Pregunta del millón. ¿Existe alguna forma de medir la vida útil de una manguera fuera de un laboratorio de un fabricante de mangueras? ¿Cuál es la forma de medir la vida útil de una manguera? Pues mira, por normatividad las normas están diseñadas para cubrir un ciclo de vida más bien, para cubrir su vida en ciclos. Un ciclo de vida es cada vez que la bomba entra y da un impulso de presión, se cuenta como un ciclo. Entonces, dependiendo de la construcción de la manguera, pues es el número de ciclos que tiene que soportar mínimos antes de que su vida útil termine. Ahora, es muy poco probable que pongamos a un operario a contar cuántos ciclos tiene una manguera. Digo, por ejemplo, una manguera de doble trenza normalmente está normada a 200 milimpulsos, ¿no? Ese es el básico. Nuestras mangueras, por ejemplo, de la misma construcción están a 600,000. Imagínate pagarle a alguien por estar viendo 600,000 veces, pues no va a pasar. ¿Qué es lo que se recomienda? Normalmente un operador sabe más o menos cuándo empieza a causarle algún tipo de problema a la manguera, y nosotros como ingenieros o nuestros compañeros en campo pues también tienen un feeling de decirles, mira, cuando veas esto, como por ejemplo una manguera ya la cubierta se fue y estás viendo el refuerzo, pues esto es un cambio inmediato, ¿no? Tienes que esperar a que se reviente. Desgraciadamente tenemos ahí la cultura de que hasta que no veamos el chorro de aceite volar, pues hacemos el cambio, ¿no? Eso yo creo que sería la mejor manera de contestar, en mi punto de vista, esta pregunta. Creo que hay puntos que podemos visualizar que nos avisan, esto ya va a empezar a generar problemas, porque las variables son incontables que hacen que una manguera pueda fallar. Y en el sector automotriz está asociado al kilometraje, Arturo. Sí, digo, sí y no. Okay. Yo creo que hay un mundo de variables que afectan el tiempo de vida de las mangueras. Ajá. Hay un mundo de variables. Lo ideal en la parte automotriz, o sea, si su mecánico les dice cada 30,000 todos los ven, no, es mentira. O sea, nos vamos a regir por el manual del fabricante. Sí, porque llegas ahí con el mecánico y te dice, no, es que ya tiene 30,000, ya hay que cambiarle las mangueras. No, me voy a regañar ahorita que yo llegué. Sí, llegas y ves en tu manual cuándo le toca el cambio de mangueras, ¿no? Pero ese es solo referencial, es referencial, como dices, lo mismo que pasa en la parte industrial hidráulica, lo haces en la parte automotriz. Mandas a tu vehículo a revisión y si empiezas a ver cracks o empiezas a ver que, por ejemplo, ya se desprendió una parte de la manguera, por supuesto hay que hacer los cambios, ¿no? Sí, y es que les decía de las variables, porque no es lo mismo estar corriendo
un vehículo 24/7 en Mexicali que agarrarlo los fines de semana en Toluca, ¿no? La temperatura es el enemigo principal de los zules, entonces el comportamiento va a ser completamente diferente. ¿Por qué, Arturo? ¿Por qué la temperatura es el enemigo más grande de los zules? La temperatura, lo que tiene la manguera es un vulcanizado, ¿no? En términos técnicos, es un proceso. Quedas hasta un porcentaje de vulcanizado, que es lo que le ayuda a que el hule, cualquier producto de hule, no solamente la parte de las mangueras, sea flexible. Eso le da la flexibilidad. La flexibilidad se activa con la temperatura. Ajá, estas empiezan a hacer enlaces, es un proceso químico. Yo antes pensaba, antes de llegar a Gates, pensaba que era como una inyección de plástico, ¿no? La fabricación de los zules, y no, es una reacción química a nivel molecular que genera que los enlaces se empiecen a unir, dejando esa flexibilidad característica, ¿no? De los zules. Cuando empiezas a incrementar la temperatura, o exponer los productos a esta temperatura, empiezan a perder esa rigidez, le llaman sobrevulcanizado, ¿no? Se queda el 100% de vulcanizado, y le pasa a las llantas, ¿no? Cuando ves a un tráiler enfrente que le sale un pedazo de llanta hacia ti, es porque ese hule ya está cristalizado, ya no tiene esa flexibilidad, ya es completamente rígido. Entonces, esa es la razón, ¿no? La temperatura acelera o incrementa la unión de esos enlaces moleculares. Hay una degradación en ese sentido, en donde la temperatura juega un papel importante. Por eso en las distintas aplicaciones los rangos de temperatura están regidos en base a los materiales de construcción y en base a las propias normatividades. Pero sí, en cualquiera de las aplicaciones de mangueras, la temperatura es un enemigo hacia la manguera si no está diseñada esa manguera petrolera, automotriz, industrial para una determinada aplicación en donde esas temperaturas se salgan de control. En aplicaciones hidráulicas, por ejemplo, en equipos de la construcción, cuando estos equipos calientan demasiado el aceite al regresar a los tanques se tiene que enfriar, y hay unos chillers o algunos postenfriadores para bajarle la temperatura al aceite y que pueda hacer el ciclo nuevamente, porque también la temperatura, dependiendo del fluido, puede degradar al fluido o quemarlo. También. Entonces es una situación doble, en donde puede dañarse no solamente la manguera, sino también el fluido que vas a conducir. Les digo, hay un montón de variables. La temperatura que... Perdón que te interrumpa. Fíjate que yo te quiero contestar más concreta. La vida útil de una manguera es hasta que truena. Esa es su vida útil. Bueno, ¿sí? Técnicamente pero sí. Hasta que truena, ya, eso fue su vida útil. Ahora, la pregunta, ¿cuándo va a tronar? Que esa debería ser la pregunta. Sí. ¿Cuándo va a tronar? Es lo que estamos hablando. ¿Cuándo? Está complicadísimo que alguien te pueda decir, tu manguera no te va a tronar en menos de 2 años. Pero ahorita, fíjate, Alan mencionó algo interesante. Por ejemplo, yo creo en hidráulica, no sé, o tal vez en manguera industrial. Tú ves una manguera que está dañada de la cubierta y dices, pon otra nueva. ¿Por qué? Por seguridad. Pues ya se ve dañada, ¿no? Ahora, por ejemplo, en nuestro sector, que es oil and gas, tú ves una manguera dañada y cámbiala. Sí, pero ese cambio, ¿cuánto te gusta que sea? $127,000. No vas a cambiar $127,000 porque está dañada. Entonces ahí viene otra parte que a lo mejor en otras industrias no se aplica, pero en la de nosotros sí, que es nosotros le llamamos inspección, mantenimiento y recertificación, que es, por ejemplo, estas mangueras que son de gran volumen, gran tamaño, gran presión, que cuestan demasiadamente, son demasiados, sí, cuestan una casa. Mira, yo con lo que vale una me compro una casa. Digo, no en las lomas, ¿verdad? Pero sí cuestan lo de una casa. Entonces, esas mangueras no es un consumible, un O-ring que lo puedas cambiar y poner. Entonces, estas mangueras sí tienen que llevar un proceso de inspección. Para empezar, si tú las inspeccionas periódicamente, te ayuda a alargar la vida útil. Después, si las reparas periódicamente, alargas la vida útil. Y si las recertificas con una prueba que todo está bien, tienes la seguridad de que no te va a fallar. Entonces, pero en sí un documento que te diga cuándo va a suceder el fallo es lo que es. Sí. Esto que acaba de mencionar, Toño, es algo muy importante que en los distintos sectores aplica de una u otra manera, ¿no? La parte de lo que es el mantenimiento.
El mantenimiento predictivo o preventivo ayuda a determinar al mecánico, al de mantenimiento, cuándo se debe de cambiar una manguera. Si las condiciones de uso de una manguera industrial o petrolera, etcétera, son críticas, obviamente los periodos de recambio pueden ser mayores, porque saldría más barato versus lo que acabas de comentar, Toño, cambiar la manguera a que se pare la planta o se pare un proceso porque una manguera falla, ¿no? Sí. Todas las mangueras deben de tener un factor de seguridad, aunque sean de baja presión en aplicaciones automotrices o en aplicaciones petroleras de muy alta presión, y a través de un programa de mantenimiento es como se puede determinar en función de la aplicación cuándo son los periodos de recambio recomendados para una manguera. Pero como bien hemos comentado aquí en la mesa, no hay un algoritmo o una fórmula matemática o algo que metes en la computadora y en donde te diga esta manguera va a fallar dentro de 3.500 horas. No hay eso, no existe. Correcto. Y en las mangueras que encontramos en la industria es común ver un número, un lote de fabricación, que si bien no indica una caducidad, sí está asociado a una caducidad del hule, porque todos los hules tienen una caducidad o una vigencia. ¿Cierto, Alberto? Sí, bueno, de hecho, también depende del sector, pero en general la mayoría de los hules en condiciones ideales de almacenamiento de 3 a 5 años. Y depende el hule. También depende de la humedad, depende de la temperatura, depende de muchas cosas. Nos vamos más a cuestiones como tal vez de los distribuidores, de que tengan un stock, incluso nosotros mismos, pero incluso las rotaciones de la mayoría de nosotros es no mayor a 2 meses. Entonces es muy difícil que tengamos hules tanto tiempo almacenados, pero en todo caso hablamos de 3 a 5 años bajo estas condiciones. Realmente en pruebas de laboratorio, porque lo he consultado con gente de laboratorios en nuestras plantas, un hule así exactamente expuesto en campo te puede durar hasta 6 meses. Así déjalo al sol, a la lluvia, todo, y va a depender todavía de hules. Puede haber hules que se degraden un poco más, puede haber que se degraden un poquito más, pero ninguno más de un año. Promedio 6 meses. Así que tú digas, ¡ay, déjala! Y lo que aguante. Pero realmente, pues buscamos que se use y se guarde, y tenga la manera de alargar la vida de los hules. En mi experiencia en los mostradores de nuestros clientes, es común que llega el usuario final y dice, quiero una manguera para baja presión, para extrema presión. Y asociado a la perspectiva que pueda tener cada persona sobre qué significa baja, alta, mediana presión, pueden haber muchos errores en la selección de producto. ¿Existe algún catálogo, alguna clasificación general bajo alguna norma que indique qué es baja, mediana, extrema presión para pues quitarle ese factor de confusión, ese factor de duda en la selección de algún producto? Sí, como tú lo acabas de mencionar perfectamente, todo esto está basado a estándares internacionales que tienen una normalización basada en la construcción de la manguera para determinar los rangos de operación que estas tienen. En las mangueras automotrices, la construcción le da la viabilidad a la manguera de tener una cierta resistencia a la presión, a la temperatura. Toño mencionó, por ejemplo, en aplicaciones de oil and gas, presiones muy altas, ¿verdad? Las cuales en ese sentido aumentan el riesgo si es que llega a haber alguna falla, pero a final de cuentas todo esto está normalizado a través de estándares y la mayor parte de los fabricantes se rigen bajo esos estándares. ¿De cuál es la diferencia entre una marca y otra? Pues la calidad de los materiales, la calidad de los procesos. Eso es lo que hace la diferencia entre una marca y otra en base a la construcción de una manguera basada en un estándar. Pero también depende de la línea. En hidráulica está regulado baja, media, alta y extrema. En manguera industrial automotriz, ¿no? En la parte automotriz, nosotros, o sea, bueno, los usuarios que van a comprar una manguera, o sea, tú cuando vas a comprar una manguera dices, ay, mi manguera de enfriamiento, ¿qué presión me dirá? O cuánta presión. No, digo, la ventaja en la parte automotriz es que está fabricada al diseño del equipo original. O sea, tú no vas a saber cuál es la presión que va a soportar la manguera, ¿no? Tú llegas, oye, yo quiero una manguera de este vehículo para estos años, que tiene aire acondicionado, no tiene, es automático estándar. Así, esta es su manguera, señor. Ok. No nos metemos en ese lío, ¿no? Pero por ejemplo, mira, ¿cuál sería la manguera industrial de mayor presión de las que tú manejas?
500 PSI. La Master Concrete lleva... Bueno, pero esto como es el extremo, pero sí, 1233, Por ejemplo, pero 1200. del común así en la curva de Sí, Gauss, Las 500. en hidráulica, ¿cuánto sería? Hay mangueras de hasta de 8,000 libras por pulgada cuadrada. Las de nosotros tenemos de 15,000. Sí, y existen 15,000. ultrapresiones. Y por ejemplo, altas nosotros, presiones. la presión de trabajo es 15,000, pero nosotros tenemos que hacerle prueba hidrostática a esa manguera. Y para probar hidrostáticamente esa manguera, tenemos que probar a 22,500. Entonces necesitamos una manguera de 30,000 libras. Sí. Entonces, a ver, ahora sí, ¿cuál es baja, cuál es media y cuál es alta, cuál es extrema? Precisamente por eso mencionábamos, ¿no? O sea, a final de cuentas, basada en la aplicación, las regulaciones que pueda haber determinarán la capacidad de presión. Aquí hay otra cosa muy importante que acaban de mencionar, ¿no? La cuestión en base a la parte de lo que es la construcción, pues también eso está regulado, aunque las marcas tienen ingeniería propia o desarrollos tecnológicos e innovadores, también es cierto que, bueno, hay mucho avance en la ciencia de los materiales que permitirá en ese sentido tener hoy materiales que a lo mejor dentro de algunos años ya no van a ser los vigentes, habrá otros desarrollos de materiales para poder soportar las mismas condiciones o mejores condiciones en ciertas aplicaciones. Alan, y en los cursos que yo he podido estar y presenciar, siempre hablamos en la parte de hidráulica de que no es una práctica recomendable mezclar marcas, pero hablamos de estándares, de construcciones, y si hablamos de estándares y construcciones, hablamos pues de que deben de cumplir pues con estas condiciones que los estándares describen, ¿no? ¿Por qué decimos entonces que no deben mezclarse las mangueras y las conexiones en la parte de la línea hidráulica, ¿no? En la parte de ensambles hidráulicos? Incluso somos tan abiertos en este tipo de certificaciones que damos que a veces les decimos a los usuarios, si vas a usar la marca X, úsala al 100%, sea conexión y manguera. Es más seguro para ti que mezcles, por ejemplo, nuestra manguera y una conexión a otra conexión, ¿no? Porque nosotros como fabricantes fabricamos obviamente nuestros productos bajo una tolerancia que tal vez no es compatible con otra marca. Y aunque a lo mejor tú físicamente hagas que una manguera y una conexión de otra marca coincidan, la nuestra con otra marca, pero al momento de crimpar o al momento de ensamblar, o sea, ya juntar la conexión de la manguera, las tolerancias que son diferentes entre ellos y nosotros pueden hacer que el producto terminado falle, ¿no? Para ponerte un ejemplo un poquito más claro, y tomando ejemplos de Arturo de la parte automotriz, imagínate que tú traes un sedán de año 2022. Tú no vas a la refaccionaria a pedir una manguera de enfriamiento, como él lo comentaba, de una camioneta 99, ¿no? Pues es que es una manguera y a fuerzas la haces llegar, ¿no? Pues no, obviamente tienes que comprar, si igual no vas a comprar el equipo original en la agencia, pero sí vas a tener que comprar lo que el fabricante te estipuló, y así no te pones en riesgo. Digo, en el carro pues es que se te quede el carro ahí porque tiene todo el anticongelante y se desvieló. En el caso de una manguera hidráulica, pues una fuga, un incendio, un golpe, incluso está una fatalidad, ¿no? Porque se manejan presiones. Digo, en hidráulica ya 2,000 libras es muy peligroso, ya no puedo imaginarme un golpe de una rotaria 15,000 libras, ¿no? Desaparece la persona que se te ha atravesado, ¿no? El sonido cuando explota es una un bomba. misil. Sí. Es horrible. Pero también yo quisiera sumar, creo que también por la parte en la cual nosotros hemos enfocado los mercados. Por ejemplo, la parte de hidráulica, nos hemos enfocado mucho a entrenar al distribuidor, a capacitarlo porque le damos todas las herramientas, claro. Le damos el equipo, le damos la capacitación y la seguridad, y todo está de algún modo como que normalizado bajo una norma, sea el fabricante que sea, que lo puedas hacer. ¿Y cuál es la sugerencia? Hazlo con la misma marca. Pero ¿qué pasa con los extremos? ¿Qué pasa con manguera industrial o con mangueras rotarias? Yo me voy más por la parte de seguridad de costos. Yo manejo muy baja presión. Y hasta los mismos fabricantes de conexiones dicen es compatible con. Y obviamente nosotros no tenemos una división de conexiones. Entonces hacemos ahí como una relación y buscamos siempre que tengan a lo mejor la mejor seguridad del cliente, pero la presión es tan baja que una abrazadera, no quieres algo crimpado, te lo pueda. Pero ¿qué pasa acá? Y le voy a dejar que Toño lo explique. Es tan extremo la cuestión que no cualquiera lo puede hacer, y yo quiero que mejor continúe Toño. Sí, en esa parte, cuando son mangueras ya de una presión muy alta, de hecho, para empezar necesitas equipos especiales, no se puede hacer así nada más. Pero por ejemplo, volvemos otra vez al mito, es baja presión.
¿Cuánto es baja presión? 150 PSI. A eso le estamos llamando baja La presión. mía ya es alta. Cuando- 225 ya es alta, para las ¿Te imaginas? automotrices. Una llanta lleva, ¿cuánto te gusta? ¿35 libras? Promedio. Y si explota y estás tú cerquita, No. te va a lastimar. Entonces te asustas. Pero te imaginas, ahora 150 libras. Sí, sí, sí. Ahora 5,000, ahora 15,000 libras. Sí. O sea, y por ejemplo, diario, eso me pasa diario con mangueras industriales. Tienen un stem de una marca, una férula de otra marca, y le dan un crimpado. Entonces, y te la manda la prueba. Ok. Bueno, nosotros ya, afortunadamente por la experiencia, ya sabemos, esto no va a pasar ni de broma. Entonces, no lo probamos. Nuestro apoyo hacia el distribuidor es, bueno, ya sé más o menos qué crimpado lleva. Nosotros, con el equipo, con la técnica, con la experiencia, con todo lo demás, le hacemos llegar al crimpado que debe, ¿no? Entonces, después probamos y pasa la prueba. Pero me pasa, o no sé si no me pasa, con los distribuidores que son super pro, me acaban de mandar una manguera Plan Master. Yo la busqué en L-Cream y me mandaba unas conexiones GLX y me la mandaron con conexiones Mega Cream. Entonces, sí la capacitación al distribuidor, saben lo que hacen, pero muchas veces no lo tienen. Muchas veces, oye, es que necesito la manguera ahorita, pero no tengo la conexión GLX. Métele Mega Cream, no pasa nada. O sea, ese es el gran mito de no pasa nada, ¿no? Pero entonces en la parte, y fíjate, nada más estamos tomando en cuenta la parte de la conexión correcta, con la manguera correcta, con el crimpado correcto. Hay otra parte muy importante que Alan y a lo mejor Beto nos pueden decir, la parte técnica que no se ve en las presiones de trabajo de las conexiones. Muchas veces, por ejemplo, tienes un NPT de 2 pulgadas que no puedes trabajar a más de, ¿cuánto sería, Beto? ¿5,000? 4,000, 5,000 dependiendo del tamaño. Sí. Entonces, y hay gente que podrían tener una FG5K con NPTs trabajando las 6,000 libras. Entonces, esa parte ya también está fuera de norma. Entonces, en la parte de las roscas y las conexiones es otro mundo. Por ejemplo, en lo que comentaba Beto, nos pasa a diario. Tenemos mangueras de 300 libras y me le ponen conexiones en 4 pulgadas, conexiones Camlock, Que soportan 125. que son de 125 libras. Entonces, lo que dicta la norma es tu ensamble, la presión de trabajo de tu ensamble es el elemento más débil. Si yo tengo una manguera de 300, pero una conexión de 125, mi manguera es de 125. Es correcto. Entonces, eso pasa a diario, siempre. O sea, tienen una manguera de 5,000 y le ponen conexiones para 1,500. Entonces, esa es otra parte también que es un mundo de teoría. Seguramente podríamos seguir hablando de muchos más Horas. aspectos, de Va la muchos segunda más parte. mitos. Sí, seguramente vamos a tener oportunidad de poder tener una segunda parte y a lo mejor el público que nos escucha puede hacernos llegar sus preguntas, sus dudas, sus experiencias respecto a este tema sobre la selección, la identificación de los productos, la percepción que podían tener y a lo mejor de algo que pudo haberles pasado. Ojalá que nada, ningún accidente, nada que haya puesto en riesgo no se les vaya a quemar su un vida. equipo de $1 millón. Sí, no, imagínate. Alberto, para cerrar este episodio del podcast, ¿recuerdas alguna anécdota asociada a algún mito en tus años de experiencia y que has tenido la oportunidad de recorrer el país y ver diferentes aplicaciones en la industria? Sí, uno de los mitos que en el pasado se estilaban mucho es basado en la construcción de la manguera, la capacidad de presión. Si las mangueras son trenzadas o son de espiral, la cantidad de mallas o de trenzados iban asociados a una capacidad de presión, lo cual a final de cuentas no tiene nada que ver. Si una manguera es de 4 mallas es para 4,000 libras y entonces la de 6,000 libras debe de ser de 6 mallas forzosamente.
esa situación de asociar la construcción con la capacidad de presión está basado más en una normatividad que en una característica de los materiales como tal. Entonces, esa parte ya se ha disminuido, obviamente, a lo largo del tiempo, pero sí es algo a lo que a veces Alan y tu servidor nos enfrentamos con algunos clientes, ¿no? Piensan que pedir una manguera de 3,000 libras debe de llevar tres trenzas o 3 mallas, cuando puede ser con una sola trenza o 4 mallas trabajar esas 3,000 libras. Si me dejas agregar uno más que me gustaría de una vez desmentir, por favor. Muchas veces nos dicen, hay algunas mangueras que tienen aparentemente una venda, es un acabado vendado, parece que tuvieran una venda, y otras que son completamente lisas. Y hay personas que piensan que las mangueras que vienen justamente con esa marca de venda tienen un aditivo que justamente es un textil que los hace más resistentes a la abrasión. Y lo que sucede es que en el proceso, cuando vulcanizamos, tenemos que envolver esas mangueras con esta venda para que no se peguen, como si fuera el pan en un molde cuando horneamos y no se quede pegado, le echamos ahí mantequilla para que no se pegue, pues le ponen esa venda para que no se pegue a la hora de vulcanizar. Obviamente cuando terminamos de vulcanizar se le queda la marcada a la venda, simplemente es la marca que le deja, se retira la venda y se acabó. No, pero sí duran más. Lo que pasa, Toño, es que hoy hay procesos en los cuales el acabado liso a través de un proceso de vulcanizado diferente te permite tener las mismas propiedades de la cubierta en un acabado vendado que en un acabado liso. En el pasado quizás la tecnología del vendado era más popular, hoy te puedo decir que es más cara que las nuevas tecnologías en el proceso de curado de las mangueras. Es más artesanal la venda y por ende eleva el costo de la fabricación. Es. Entonces es un mito. Bien, pues gracias por tomarse el tiempo, por dedicar su experiencia y todas las anécdotas que han vivido en el mercado. Ojalá que podamos tener la oportunidad de tener un segundo episodio o tercer episodio hablando un poco de los mitos y realidades en las mangueras. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hablemos de Industria, el podcast de Gates.